Bueno, muy agradecidos de verdad por este espacio. Agradezco no solo a la gente que está aquí presente, tenemos gente en este momento participando en esta conferencia en República Dominicana, Guatemala, Costa Rica. Les mandamos pues igual el agradecimiento por compartir el día de hoy con nosotros. Yo quiero compartir con ustedes una hipótesis que nos hemos planteado en todos estos años que tenemos de estar trabajando proyectos de riesgo, que yo creo que muchas veces lo vemos como algo obvio hasta cierto punto, pero en la práctica normalmente las cosas no se hacen con el mismo nivel de obviedad que uno ve las cosas como hoy suceden. Hace un momento, don Otto nos hacía una excelente introducción de la situación que está viviendo hoy en día la industria bancaria, donde tenemos una serie de retos y una serie de eventos, de crisis que nos están empujando el día de hoy a tomar decisiones mucho más certeras y mucho más rápidas de las que hace tan poco tiempo, si acaso, como bien lo mencionaba, en 20 años nunca hubiésemos previsto. 4 crisis y tenemos en este momento 2 crisis que se han suscitado en los últimos 3 años, que estamos realmente pues enfrentando y donde tenemos que buscar una solución desde el punto de vista de la gestión integral de riesgos. Fundamentalmente, aquí, ¿por qué las organizaciones hoy se están planteando y por qué las organizaciones incluso del primer mundo están hablando de una gestión integral del riesgo? Las instituciones del sector financiero están enfrentándose, a un efecto que se propaga prácticamente en todos los ámbitos de la institución. Tenemos una serie de situaciones que llamamos riesgos externos, que posiblemente hoy vivimos de una forma constante en nuestras organizaciones. Estamos todavía sufriendo finalmente los efectos que nos produjo el COVID, la misma presión regulatoria como consecuencia de los mismos efectos del COVID hoy se ha vuelto mucho más agresiva. Tenemos una serie de riesgos que hoy, hace muy poco tiempo nosotros nunca preveímos, como riesgos geopolíticos, cambio climático, como lo decía Nerio hace un momento. Incluso decimos que en Costa Rica en este momento somos el segundo país más atacado después de Ucrania, con eventos de ciberataques que hace muy poco tiempo ni siquiera hubiésemos imaginado. Crisis de contenedores, producto de los mismos efectos de la pandemia, un comportamiento que incluso después de la virtualidad vuelve al cliente mucho más consumidor de servicios digitales. Entonces los hábitos de consumo totalmente han cambiado, y una incertidumbre económica que en estos ciclos de crisis se vuelve cada vez más impredecible. No sabemos realmente cómo van a suscitarse las cosas. Tenemos departamentos de riesgo, que son ese apoyo a nuestros canales de atención, que hoy en día se han vuelto prácticamente los oráculos de nuestras compañías. Se ven en los departamentos de riesgo la necesidad de respuestas ante situaciones que hace muy poco tiempo eran totalmente impredecibles y la verdad nadie podía prever. Además, estos departamentos de riesgo viven o vienen arrastrando una serie de, llamamos, retos internos, que por años siempre han sido la piedra en el zapato de cualquier tomador de decisión en esa línea. Y yo creo que muchos de ustedes van a posiblemente asentar cuando yo digo falta de datos, falta de elementos de calidad de datos para poder, por ejemplo, tomar buenas decisiones. Las áreas que normalmente están gestionando estos riesgos, de uno u otro modo siguen trabajando en silos, porque ahí típicamente las organizaciones han enfocado los riesgos a personas y a procesos muy particulares. Hay, en cierto modo, dificultad para tomar
decisiones con base a análisis, y muchos de los modelos que se han venido creando en el tiempo han sido desarrollados a través de un criterio experto que muchas veces permanece en la cabeza de ciertas personas dentro de nuestra organización. Eso nos lleva pues incluso a dificultar un poco ese nivel de auditoría que podemos demostrar ante el regulador de que las decisiones que estamos tomando realmente se están haciendo sobre bases que realmente son sólidas. Estos, al mismo tiempo, los departamentos de riesgo, teniendo que afrontar esos riesgos externos, esos riesgos internos, tienen que generar respuestas oportunas a las demás áreas de la organización con esa responsabilidad que la misma economía ha puesto sobre nosotros para que los bancos seamos motores para el crecimiento económico. El ejemplo más claro, y perdón que utilice esto, que posiblemente para muchos de ustedes es como algo muy trillado, diríamos, pero es el mejor ejemplo que nos permite demostrar que una gestión de riesgos, si no se hace de manera integral, puede provocar un efecto en cadena muy duro para nuestras organizaciones. El COVID, los primeros efectos, y eso es curioso porque yo viví 2 años en Panamá. Me recuerdo que en ese marzo del 2021, lo primero que uno vio cuando se vino este COVID en un país extranjero era, ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Yo me vine con mi familia, estábamos aquí en un país extranjero con la ilusión de ver de conocer y de vivir una cultura, pues me acuerdo que el sentimiento de todos en la familia era, ¿y ahora qué? Ese ahora qué posiblemente fue algo que se propagó o fue un sentimiento que posiblemente no solo nosotros tuvimos, sino que prácticamente todos de uno u otro modo vivimos en aquel momento cuando el ministro Sucre empezó a comentarnos todo ese panorama sombrío que posiblemente se venía. Yo me trato de poner en los zapatos de las personas que estaban en ese momento tomando decisiones a nivel de los bancos, pensando en lo mismo, ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Con perfiles de crédito de personas impactados de manera directa por las restricciones que el mismo gobierno impuso. Por ejemplo, comercios, por ejemplo, turismo, por ejemplo, una capacidad incluso crediticia que se limitó inmediatamente y teníamos que continuar en nuestro negocio, ¿no? Por otro lado, teníamos departamentos de riesgo que se estaban afrontando a una situación completamente nueva. Pensemos en la gente que ve el tema del riesgo de crédito. Teníamos que ver cómo afrontar, que teníamos que dar planes de ayuda a todas esas personas que fueron afectadas de manera directa por las restricciones que las mismas autoridades de salud imponían. Teníamos que buscar cómo contener la mora, teníamos que identificar cuáles eran esos grupos que por esa afectación en cadena iban a ser impactados. No eran solamente los comercios del sector turístico, sino que eran también todos aquellos proveedores que proporcionaban algún servicio o algún producto a esos sectores. Era un efecto en cadena, ¿no? Teníamos que tomar respuestas o tomar decisiones en mejores tiempos, teníamos que predecir muy rápidamente el comportamiento que esos sectores iban a tener en ventanas muy cortas y identificar una serie de variables que posiblemente antes no eran tan evidentes para poder identificar cuáles podrían llegar a ser las afectaciones, predecir ese comportamiento. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con la gente que tenía que medir el estrés de la cartera? De repente surgió la necesidad de buscar más respuestas en personas para medir cuál iba a ser la afectación en esas diferentes carteras. De repente teníamos que incorporar series que eran completamente atípicas dentro de esos análisis. Llevar los resultados de una forma rápida a los tomadores de decisión para saber qué íbamos a hacer y ajustar los modelos que estaban hechos, nunca pensando en una afectación de una pandemia, a estas nuevas perturbaciones en la economía. Y el riesgo reputacional, lo hablaba don Otto al inicio.
los gobiernos inmediatamente, sobre todo Panamá, fue un caso bien interesante, impuso un alivio financiero, unas condiciones de alivio financiero por mucho tiempo a una gran parte de la población. Y eso inmediatamente activó una serie de programas de contingencia y situaciones de contingencia dentro de los bancos que teníamos que ver cómo manejar. De repente hubo un aumento importantísimo de la liquidez, pero no podíamos hacer más negocios por esas vedas que en algún momento el mismo gobierno tuvo que imponer. Teníamos como banqueros que mantener, desde el punto de vista del riesgo reputacional, una imagen sólida, que fuera palpable, que pudiese ser vista a los ojos de la gente y al mismo tiempo afrontar lo que para muchos en aquel momento, me recuerdo que aquí en algún momento se dio en redes sociales, veían a los banqueros como los malos, ¿verdad? Porque éramos los que tras de que teníamos que aceptar en algún momento las condiciones y afrontar de primera mano la ola de la afectación que provocaba esta situación, ser también los buenos de la película. Entonces, difícil situación. Desde el punto de vista de riesgo operativo, ¿cuántas veces no vimos sucursales cerradas por afectaciones o porque alguna otra persona estaba enferma de COVID? Se tenían que gestionar los casos. Muchas veces se suscitaba de que no sabíamos quiénes eran las personas que tenían relación con los que estaban infectados, qué grado de afectación eso podía tener en la sucursal. De repente tuvimos que migrarnos hacia la virtualidad, empleados que tuvieron que salir incluso de las oficinas administrativas y tenían que administrar o seguir continuando con su trabajo de repente de una forma virtual. Tuvimos que robustecer de repente la seguridad, porque la seguridad de la información de repente en aquel momento no era un problema y después sí lo fue. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de pérdidas esperadas, de repente tuvimos una alteración incluso de las métricas que nos permitían calcular las PDs, incluso tuvimos que identificar marcas cualitativas en los créditos para poder identificar cuáles específicamente eran aquellos créditos que podían ser afectados de manera directa por el COVID. Obviamente esto trajo como desafío una estimación óptima para afrontar las crisis que en aquel momento teníamos y poder generar una pérdida esperada, digamos, que fuese en consonancia con la situación. ¿Cuáles hubiesen sido, en la mayor parte de los bancos, los beneficios que una gestión integral del riesgo nos hubiese facilitado? Imagínense ustedes que hubiésemos tenido información a la mano, donde tuviésemos áreas, estas diferentes áreas que muchas veces operan de manera independiente, interactuando entre sí, generando sinergias. Esa capacidad de respuesta que pudimos haber tenido en aquel momento para poder responder rápidamente a esas diferentes incógnitas que se estaban generando en los altos mandos de las organizaciones y una mayor confianza en las decisiones. Algo que nosotros vemos, ¿verdad? Y que la experiencia nos lo ha marcado, es lo que llamamos la evolución hacia la gestión integral del riesgo. La mayor parte de las organizaciones están persiguiendo, y nosotros hemos identificado como 4 diferentes niveles en los que se encuentran las organizaciones o los departamentos de gestión de riesgo. Casi todos los departamentos de gestión de riesgo quieren, o pretenden, o aspiran a estar en lo que llamamos un nivel 4 de madurez, donde tenemos una gestión integral del riesgo, donde la toma de decisiones, como los mencionaba don Otto al inicio, utilizan el Big Data, utilizan la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina para poder brindar respuestas oportunas a incógnitas que crisis como esta nos estuvo generando. Siempre buscando un punto de equilibrio entre no forzar demasiado a la organización hacia una restricción, sino hacia una toma de decisiones expedita. ¿Qué se logra con una gestión integral del riesgo? Pues avanzar hacia una centralización, gobernar los modelos que incluso nosotros vamos a estar mitigando e incluso midiendo cuál es
el riesgo que estoy tomando a partir de modelos que incluso la misma tecnología me está generando. Tener un entorno de datos completamente consolidado y contar pues con una plataforma adecuada que me permita medir de inicio a fin mi riesgo. Sin embargo, la mayor parte de las organizaciones podemos decir que se encuentran entre el nivel 1 y el nivel 3. El nivel 1 decimos que es el nivel de primeros pasos. Muchas decisiones se siguen, en algunas instituciones, se siguen pues tomando con criterio experto, a quién le prestamos, a quién no le prestamos, incluso los datos de riesgo se generan a partir de ese criterio experto que algunas personas tienen. Los retos que usualmente encontramos ahí son pues esa resistencia al cambio, tener esos criterios de negocio muchas veces no estructurados, pues estructurados, ¿no? El nivel 2 de exploración es el que llamamos cuando las organizaciones lo que hacen es que inician con un proceso de probar las decisiones que normalmente se toman con base a criterio experto a partir de lo que nos puede dar la tecnología. Empezamos como a probar que si las decisiones que típicamente toma un analista financiero pueden ser probadas desde el punto de vista de un algoritmo matemático, ¿no? Ahí normalmente el reto es avanzar pues hacia soluciones mucho más sofisticadas y automatizar y estructurar un recurso de información, una base de datos para esa toma de decisiones. Y hay algunas otras organizaciones que han llegado a un nivel 3, que por el momento podríamos decir que son las organizaciones que mayor sofisticación han llevado, donde las decisiones se toman en efecto con base analítica avanzada, pero tienen el reto de que, por así decirlo, a ese punto la analítica se convierte en una moda, hay muchos algoritmos que se están generando dentro de la organización para afrontar los riesgos, pero hace falta una orquestación, hace falta una documentación, incluso defender ante los auditores la manera en cómo el algoritmo está apoyando mis decisiones. La tesis de todo esto es cómo hacemos para evitar seguir pasos o escalones de ese tipo si hoy existe la tecnología, existe la metodología, existe la capacidad de nuestras organizaciones para estar en un nivel 4. Y ahí es donde cerramos diciendo que el futuro es hoy. Existen métodos, existen tecnologías, existen datos, existe información por la que podemos sacar provecho para poder mejorar la manera en cómo nuestras organizaciones están respondiendo ante estas nuevas crisis. La gestión integral del riesgo es una forma idónea para orientar a la organización a no solamente dar respuestas oportunas, rápidas, sino además que sean respuestas de calidad, respuestas en las que podamos afrontar o generar respuestas a esas incógnitas que estas crisis nos están generando en el día. Muchas gracias.